Buenas hermanos y amigos, nueva vez estamos compartiendo con ustedes aquí en este espacio Fe y Razón, donde compartimos temas distintos y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo en los temas para analizar, para compartir, incluso para debatir con un buen ánimo en el Espíritu del Señor, la palabra de Dios. Y hoy tenemos un debate interesantísimo. Un debate que pudiéramos decir que será un debate muy interesante con un tema que es bien estudiado en, valga la redundancia, en el estudio y la reflexión de la palabra de Dios. Y es con el tema de la predestinación y la expiación limitada. Vamos a tener ahí un debate tocando estos dos puntos muy importantes para nosotros poder seguir estudiando la palabra de Dios, y tenemos a dos hermanos conocedores de las Escrituras quienes van a estar dando sus reflexiones y sus argumentos en este interesante debate. Tenemos con nosotros al bautista Luis Alfinger con la línea reformada, quien va a defender la postura de la predestinación y la expiación limitada, y tenemos al hermano César Moncada, quien es evangélico pentecostal. Va a estar llevando la antítesis de este tema. Así que vamos a dar un minuto a cada uno de los hermanos para que se presenten de manera formal, y vamos a comenzar con el hermano Luis Alfinger. Adelante. Bueno, muy buenas noches, tengan todos mis hermanos, bendiciones. Soy de Venezuela, para aquellos que me pregunten, soy del oriente del país. Vivo en el oriente del país, en la ciudad de Maturín, estado Monagas. Bueno, en esta noche, ya el hermano Carlos Veló, primera vez que me encuentro en este canal, que sea de bendición este diálogo, debate que vamos a hacer. Y soy bautista particular, para aquellos que les importe y me pregunten también, voy a llevar mi premisa sobre el calvinismo. Sin más que decir, mis hermanos, que sea de bendición todo lo que vamos a hacer. Amén. Amén. Y tenemos ahora la presentación formal del hermano César Moncada. Adelante, César. Dios les bendiga a todos los hermanos presentes el día de hoy. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Mi nombre es César Moncada. Soy un evangelista, apologista cristiano de corte pentecostal. Y el día de hoy vengo a defender una postura contraria a la expresión limitada, lo que se explica sobre el calvinismo. Entonces, espero que ustedes tomen sus anotaciones y que esta conversación y este debate sirva de edificación para ambas partes, ¿verdad? Tanto la que está a favor como la que está en contra. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias a todos los presentes. Dios les bendiga grandemente. La honra y gloria siempre la vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, vamos a pasar rápidamente a leer el orden en el debate, ¿no? Y las reglas. Cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para presentar su introducción, lo que van a defender. 15 minutos cada uno. Luego de ese primer tiempo, tendrán una contraargumentación de 10 minutos cada uno. Luego de la contraargumentación, van a tener cada uno de ustedes 2 preguntas. Y cada pregunta cada pregunta será formulada en 1 minuto. Y cada respuesta a la pregunta va a tener 3 minutos para responderse. Y luego cada uno de ustedes va a tener una contrarrespuesta a la respuesta que ustedes escuchen. Luego que finalicen las preguntas y respuestas, entonces cada uno de ustedes tendrá el cierre argumentativo de su tesis. Es decir, ya la conclusión de cada uno de ustedes en este debate. Así que hicimos un sorteo para que sea equitativo, y en ese sorteo el hermano Luis Alfinger va a tener la introducción del debate. Él va a comenzar sus primeros 15 minutos
para defender su tesis. Así que cuando guste, vamos a buscar primeramente, perdón, un cronómetro. Lo voy a estar enseñando en la cámara. Y cuando les falte aproximadamente 2 minutos, yo les voy a avisar para que vayan cerrando sus argumentos, ¿no? Su introducción. Vamos a buscar el cronómetro. Aquí lo tengo, lo voy a enseñar. Bien. Y cuando guste el hermano Luis Alfinger, puede comenzar con la introducción de su tesis. Adelante. Bueno, hermano, te pregunto, ¿vas a colocar el cronómetro para que se vea a partir de qué minuto? Inmediatamente tú comiences, yo le doy a comenzar al cronómetro y bueno, faltando 2 minutos, yo te enseño el cronómetro para que vayas entonces preparándote. Inmediatamente comiences, yo le doy a play al cronómetro. Adelante. Ok, muchas gracias, mi hermano. Ahora sí, dime tiempo. Adelante. Ok, mire, bueno, primero y principal, no se puede debatir 2 temas en unos 15 minutos o 10 minutos, así que yo voy a defender la predestinación. Tengan en cuenta eso, hermano, porque en eso habíamos quedado y ahorita leí el título y el título no puede ser 2 tipos de doctrina, solamente es predestinación. En este punto presento mi bosquejo. Mi bosquejo es introducción. Lo primero que voy a presentar es el decreto divino, que es la predestinación. Y si me da tiempo, que 15 minutos es muy poco, voy a presentar algo de la responsabilidad del hombre, ya que comenzamos por ahí derribando las falacias argumentativas. Bueno, la introducción es esta. Fíjense bien. Tenemos que explicar qué es la predestinación, que es exactamente parte de la elección. Exactamente. Vean bien esto. Si decimos que todos se salvan, eso es herejía de Orígenes del siglo V, que se llama universalismo. Eso no existe, es herejía. En la filosofía, los que manejan el teísmo abierto dirían esto. O sea, también tendríamos esto que dicen que Dios hizo el universo, pero dejó libre albedrío para elegir a todos los hombres. Eso es teísmo abierto, eso no existe, eso es filosofía. O deísmo también. Ahora bien, lo que sí enseña la Biblia es el decreto divino, que es la predestinación, que está con la elección. Primero es la elección, después la predestinación y el llamado con los medios. Escúchese bien, el llamado con los medios. ¿Qué significa predestinación? Significa en griego proorizo, predeterminar, fijar de antemano, fijar anticipadamente. ¿Qué significa preconocimiento? Porque esto es importante y por ahí va mi argumentación. Significa preordenar, preconocimiento de Dios. Esto viene del diccionario Vine, que lo tengo aquí atrás, y del diccionario Swanson. Véase bien, la argumentación que siempre presenta el arminianismo y el wesleyanismo es decir, que Dios, y esto no lo estoy diciendo yo por si acaso, que Dios viaja a través de un túnel del tiempo, observa quiénes son los que se van a salvar, pero que Dios elige de acuerdo a aquel hombre que tiene fe. O sea, queriendo decir que existe una fe prevista por Dios para poder elegir. Esto no existe en la Biblia. Los argumentos están y ahí comenzamos con la palabra de Dios. El fin de todo esto es la redención, el cual Dios envió a su Hijo para que hiciera el plan, que es la elección, en el Ordon Salutis de Romanos capítulo 8. Bueno, vamos a comenzar con los versículos bíblicos. Vamos a empezar exactamente y voy a ir leyendo, si me da tiempo, bueno, leo todos los versículos, tengo bastantes versículos aquí. 8 de Romanos, y sabemos que, verso 28, y sabemos que, porque, vamos a leer 29 mejor, para recortar, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser moldeados conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que en él sea el primogénito en todos los hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, tiempo presente, porque son verbos. Ahí tenemos el Ordon Salutis, comenzando por ahí. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este me lo sé de memoria.
Bueno, véanse bien, ahí comenzamos. Ahí comenzamos. ¿Cuál es el otro versículo clave aquí para hablar? Efesios capítulo 1. Hablando de la predestinación, exactamente. 1, 4, 5. ¿Qué tenemos? Tenemos así. Según nos escogió, y esto lo tengo que leer lento, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Por qué sucede esto? Por el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, conforme o mediante el beneplácito de su voluntad. Ahí tienen los dos versículos clave de lo que estamos hablando. ¿Qué también tenemos? Espero que sea claro la idea de la que predestinación y el preconocimiento. Y que no existe preconocimiento que es igual, según la teoría o según el argumento arminiano, que es igual a la omnipresencia. No, omnipresencia es atributo divino de conocimiento de Dios y preconocimiento de Dios es el preordenamiento en griego. Vean bien eso. Tenemos también otro versículo, hiper importante este versículo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Texto clave. Tacha, no hay esos textos, son textos claves. ¿Qué decir? Si nos vamos un poquito para adelante, para los evangelios, ¿qué decir en Juan capítulo 6? Textos muy reconocidos. Bueno, siempre los digo, pero es necesario por el tema. Versículo 37 de Juan 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice el Señor Jesucristo. Estamos hablando de la elección, predestinación. Entonces, ¿cómo dice el Señor? Y al que a mí viene, de ningún modo le echo fuera. Verso, más adelante, un poco más adelante, verso 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que le envió no le atrae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, ustedes ven esto, fíjense bien todo esto. Tenemos estos versículos también, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y lo vuelve a decir otra vez, y lo vuelve a contraargumentar otra vez el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, verso 30 y 31, si no me equivoco, el 31, exactamente. Como dice, más por obra suya estáis vosotros en Cristo, por él, el cual nos ha hecho parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Tal como está escrito, que el que se gloríe en el Señor. Exactamente. Vamos poco a poco, ¿verdad que sí? Pero vamos ordenando la idea. Exactamente. La inmutabilidad de Dios no cambia. El decreto divino está puesto sobre la mesa. El decreto divino, como ya leí en Efesios capítulo 1, y el orden de salvación, Ordo Salutis, está en Romanos capítulo 8. El decreto divino, predestinación, y vuelvo y lo repito, no es un túnel del tiempo donde Dios observó y llegó aquel momento en que el hombre se arrepintió. Esos son los medios. Por si acaso creemos en los medios. ¿Cuáles son los medios? El Espíritu Santo es el que santifica en el hombre. Creemos en el medio de la predicación. Y una vez voy derribando esos argumentos de que nosotros no creemos en la predicación del evangelio. Eso es un medio. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos también? Tenemos que el llamado de Dios es el llamado eficaz, es un llamado a media. No existe llamado a medias, que puede ser que el hombre crea. Entonces, si es llamado a media, entonces no es por gracia. Y el don de la fe, entonces sería simplemente algo que se le da a cualquiera que pueda creer, pero es un don de Dios. Vamos a seguir leyendo. Vámonos entonces vámonos un poquito a Judas, antes de Apocalipsis. Judas, versículo 4. ¿Por qué Judas, versículo 4? Porque aquí hay algo muy importante también. Pero el tema es la predestinación, que tiene que ver también con la elección. Dice, porque se han introducido solapadamente algunos hombres que antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de Dios. Lo que nos interesa ahí es donde dice
que han sido destinados. Véase bien. ¿Por qué? Porque la palabra predestinación significa, lo repito, fijar anticipadamente, en griego prorizo, predeterminar, la misma palabra utilizada aquí. ¿Qué decimos entonces? Que Dios ha predestinado. Si Dios ha predestinado, es Dios quien lo ha hecho. Entonces, vámonos también a un versículo clave. Me imagino que el hermano lo va a usar también, pero bueno, este versículo hay que saberlo leer e interpretar. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cómo dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Se está presentando y dice, elegido según la presciencia de Dios. La palabra elegido no está en el griego, en el original. Entonces dice, los por qué, para qué, santificados del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicados. Es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra presciencia, como ya había dicho, preordenamiento, no significa que Dios observó con un telescopio Hubble que se encuentra en el espacio y Dios observando, ¿quién iba a creer? Dijo algún día, yo te voy a elegir porque tú vas a creer en mí. No, eso no existe. Ahora bien, este puntico, ya dicho todo esto, me interesa a mí bastante. ¿Cuál punto? Es la responsabilidad del hombre. No, pero es que somos robocitos, y somos robocitos manejados por Dios. No. Dios coloca los medios y el hombre es responsable. Claro que el hombre es responsable. Veamos bien algo. Vamos entonces a algunos versículos. Vámonos a Hechos capítulo 24. Perdón, Hechos capítulo 4. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente hace muñequitos de paja. Yo le llamo muñequitos de paja a las falacias que dicen que nosotros decimos supuestamente que Dios anda manejando todo y que Dios anda controlando como si fuéramos fatalistas. No, el fatalismo ni siquiera cree en lo que nosotros creemos. Esa filosofía ni siquiera lo dice. ¿Qué dice Hechos capítulo 4? Referente a la muerte del Señor Jesucristo. Si no me equivoco, lo estoy buscando, es el capítulo 4, versículo 28. ¿Cómo lo dice? Si no me equivoco, es el 28. Dice, para que cuanto tu mano, así, a tu designio, había predestinado, que se sucediera, que sucediera. Dios lo había predestinado. ¿Qué? ¿Qué había predestinado? La muerte de Jesucristo desde la fundación del mundo, también lo dice Pedro. ¿Para qué? Porque es el plan divino. Aquí lo que tenemos que presentar es cómo lo hizo Dios y en qué momento. Bueno, en el momento de Dios, antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, Dios había hecho un plan. Ese plan es la elección. El decreto es la predestinación. El llamado lo tenemos es por los medios también. Uno de los medios se podría llamar es el don de fe. Véase bien, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí está la responsabilidad que Dios le da a esta gente. Claro que sí. Aunque ya Dios lo sabía bajo omnisciencia, aunque ya Dios en su conocimiento lo sabía, esta gente es responsable de matar al Mesías. Son responsables exactamente. ¿De qué? De que Jesucristo tenía que morir. Jesucristo tenía que dar su sangre por todos nosotros, los que somos elegidos. Y no me vengan a preguntar, ¿y cómo sabes que eres elegido? Eso, o la otra que es siempre recurrente. Tú le predicas nada más a los elegidos. Bueno, nadie anda por ahí con una gorrita o una gorra diciendo, soy elegido, predícame. Eso sería tonto. Derribo de una vez esos argumentos torpes. Entonces, el hombre tiene responsabilidad. Vamos a colocar dos ejemplos simples para que la gente entienda. Por ejemplo, alguien debe un automóvil, y pide un préstamo al banco. Tiene un buen empleo, en ese momento que pide el préstamo y le dan el crédito. El banco tiene que pagar, él le tiene que pagar al banco, disculpen, lo dije mal, y esta persona tiene que pagar durante 48 meses, 2 años, 3 años, etc. ¿Qué es lo que pasa? Perdió el empleo, no tiene cómo pagar. ¿Es culpa del banco? No. ¿Es culpa de quién? De aquel hombre que se dio en este crédito. Ahí tiene la explicación. Si necesitan entenderla, bueno, el hombre es responsable. El hombre es responsable. Otro ejemplo más, digamos más corto. El semáforo está en verde. ¿Lo cruzas, la calle, la avenida? No. Pero, y respetar las leyes, voy a cruzarlo, y si te atropellan, no importa.
así piensa el hombre, respectivamente de las leyes. Es lo que piensa el hombre. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el hombre es responsable. ¿El hombre es responsable de sus pecados? Por supuesto que sí. El hombre es responsable, nadie lo va a negar. ¿Qué también podemos leer? Vamos a leer un momento Romanos capítulo 9, Romanos 9, 20, hablando de la predestinación de Dios. Mira, dice, en este caso, en todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Esa es una pregunta. ¿Acaso dirás tú al vaso de barro que lo formó, al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Es otra pregunta. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso de uso honroso y otro de uso despreciable? ¿Y qué si Dios, queriendo, otra pregunta, mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción? ¿Qué pues diremos? Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que ya tiene misericordia. Un minuto. ¿Entiendes esto? Gracias, mi hermano. Bueno, ya voy dando la idea completamente, aunque todavía me faltaron bastantes versículos. Pero bueno, esa es la idea exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la predestinación, tenemos el decreto divino de Dios, que la predestinación va con la elección, y el llamamiento eficaz también lo tenemos, que en sí no existe eso de una fe prevista, previsoria, no sé ni cómo la llamarán, y que Dios eligió por medio del amor y el beneplácito. Efesios capítulo 1. Hasta aquí lo dejo, mi hermano. Bien, tiempo. Te quedaban 20 segundos. No sé si tú lo quieras utilizar. 20 segundos para quizás cerrar alguna idea. ¿O lo dejas ahí? Bueno, 20 segundos, sí, mi hermano. Entonces, bueno, tenemos la idea plasmada de qué significa la predestinación y derribamos de una vez algunos argumentos que muchas veces dan en las redes sociales. Dios lo bendiga. Muy bien. Aquí tenemos un tiempo de 14 minutos 49 segundos de tus 15 minutos. O sea, un muy buen manejo del tiempo. Vamos a darle a restablecer al cronómetro. Aquí lo ponemos nuevamente en 0. Y le vamos a dar ahora el paso a la tesis de el hermano César Moncada. Cuando él esté listo y comience, le damos a iniciar al cronómetro. Adelante, César. Adelante, hermano, estoy listo. Adelante. Bueno, empecemos. Primero voy a hacerles una pequeña introducción, hermanos, y voy a decirles esto con todo el amor de Cristo el día de hoy, porque después de este debate no creo que algún calvinista, después de ver este debate, pueda sostener de nuevo esta predestinación calvinista. Bueno, respecto al título, creo que mi compañero creo que no entendió que la expresión limitada y la predestinación calvinista están en conjunto, o sea, son cosas que están en conjunto. Entonces, ¿a qué le llamamos predestinación calvinista para los hermanos que no entienden qué son estos temas? A que Dios escogió un grupo de personas para que fueran salvas y que dejó a las otras personas abandonadas para que se perdieran. A eso se refiere la predestinación calvinista, que nuestro Señor Jesucristo no murió por toda la humanidad, sino que nuestro Señor Jesucristo murió por personas predestinadas ya a salvarse. A eso se refiere. Ahora, vamos a exponer claramente, porque mi posición es una posición contraria. Quiero decirles, antes de decirles el versículo que les voy a dar, un pasaje bíblico, voy a empezar con un versículo muy fuerte, que después del versículo no creo que se va a terminar prácticamente el debate, porque no hay manera de refutarlo. Bueno, primeramente quiero decirles, hermanos, que lo único que queda es rectificar, y dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que nosotros debemos de autocorregirnos. Esta pelea que ha habido entre arminianos y calvinistas la ha habido por mucho tiempo. Quiero hacerle esta pequeña introducción, esta reflexión primeramente antes de empezar, porque esto va a ser fuerte. Bueno, entonces, esta pelea, si ustedes creen que es fuerte, hermanos, pues tienen que ver las peleas de habla inglesa, donde las comunidades presbiterianas y reformados han sido totalmente derrotados por los arminianos, porque sus teologías deforman lo más bello que tiene Dios, la característica más hermosa que tiene nuestro Dios, que es el amor. Entonces, en la decadencia que hay de reformados y templos que están siendo cerrados,
por la misma personas que han estudiado. Y esto lo dicen eruditos, hermano. Incluso hay una apologista evangélico, científico, dentro de la comunidad que se llama John Lennox, que él también está en contra. Estamos hablando de una persona que está dentro de la comunidad científica y que ha estudiado lo que es el contexto bíblico. Estamos hablando de personas que han ido a una universidad, que han dicho que el calvinismo está errado, totalmente errado. Entonces, lo que yo estoy presentando aquí, hermano, no es una cosa que yo me inventé, sino que es una cosa que está todavía mucho más fuerte en la comunidad de habla inglesa. Los de la comunidad inglesa son mucho más fuertes todavía. Antes de pensar, ¿verdad? Bueno, empecemos a dar ese pasaje bíblico antes de hacer esta pequeña reflexión. Y bueno, le vamos a dar la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Anoten el versículo, por favor, porque no va a ser la misma manera. Este versículo no se puede refutar. Está en Eclesiastes, capítulo 9, del versículo, lo vamos a leer desde el 1. Fíjense bien, vaya apuntando, mi compañero, porque no se va a poder recuperar de esto. Mire, desde el 1 hasta el 5. Eclesiastes capítulo 9, versículo del 1 al 5, y vaya viendo cómo se le resuelve esto. Dice, se lo vamos a leer: ciertamente he dado a mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, dice, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, sea amor o que sea de odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos, dice. Ahora, mire lo que dice el versículo 2, todo acontece de la misma manera a todos. O sea, aquí está incluyendo a todas las personas, los impíos, los que van a creer, los que no van a creer. O sea, todo. Y mire lo que dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. Este mal entre todo lo que se hace debajo del sol, fíjense bien, todo, absolutamente toda la humanidad, no pueden negar esto. Este mal que entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aquí está el versículo que refuta totalmente la expresión limitada, hermanos, o la predestinación calvinista. Aún hay esperanza para todo, fíjense bien, para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Ahí lo tienen ustedes. O sea, aquí durante dice que todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. Ahora, vamos a entender por qué se pierden las personas. ¿Por qué? ¿Por qué se pierden? No hay manera de refutar el versículo, no hay manera. O sea, aquí prácticamente se terminó el debate. Se acabó el debate. No hay manera de refutar esto porque está bien claro. Ahora, no sé cómo va a ser silogismo sobre un versículo. No se puede hacer silogismo porque el versículo es demasiado específico, lo dice literalmente. Ni siquiera hay que sacar una interpretación sorprendente ahí de simbología, ni buscarle contexto con otros versículos, sino que el contexto del versículo lo dice claramente, que todavía hay esperanza para todo aquel que está vivo. Entonces, sí podemos ver que nuestro Señor, Dios, ha muerto y ha derramado su amor para todos los seres humanos. Ahora, hay dos características, hermanos, de esto. Yo los pongo a ustedes el día de hoy como jueces. Tienen dos opciones: o creen que Dios creó la maldad, porque ellos no lo dicen literalmente, no le dicen a ustedes, ¿sabe que Dios creó la maldad? No lo dicen ellos literalmente, pero en su contexto, en su aplicación sobre el origen del pecado, están haciendo a Dios culpable del pecado y están ensuciando la característica más hermosa que tiene nuestro Dios, que es el amor. Entonces, ustedes escojan. Inmediatamente que ellos violan el libre albedrío del hombre, convierten a Dios culpable del pecado y el autor del pecado. No importa de la manera que lo quieran tergiversar o esconder. Esto se lo he sacado a la luz y hay muchos eruditos, personas que han ido a una universidad
calvinistas, quienes se han graduado de una universidad que dicen lo mismo que yo digo, de la habla inglesa, que han abandonado el calvinismo. Ya es hora, hermanos reformados, que ustedes abandonen esa teoría. Rectifíquense, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que nosotros debemos rectificarnos, autocorregirnos. Así de sencillo. No les queda de otra. Ahora vamos a leer un versículo, porque este pasaje bíblico lo he leído varias veces, pero me encanta. Es un versículo tan bello que no se puede dejar de leer. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, no dice predestinados, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, fíjese bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es muy interesante. O sea, nuestro Dios no vino a condenar a las personas. Ahora, las personas, ¿por qué se pierden? El mismo versículo lo dice. Vamos a seguir leyendo el mismo versículo, dice. Y dice, el que, fíjese bien lo que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjense bien, ya está condenado. ¿Por qué? Y nos da la razón el por qué no está condenada esa persona. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, hay un dato muy importante que las Sagradas Escrituras nos dice a nosotros, que todo aquel que viene al Señor, el Señor lo recibe. Toda la persona que viene al Señor. Entonces, ¿por qué se pierden las personas? Se pierden por la maldad de sus corazones. Y mire lo que dice el siguiente pasaje bíblico, hermano. Mire lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas que el practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo nosotros? Que esa luz vino al mundo, no dice a los predestinados, ni dice que Dios predestinó personas a perderse y otras a salvarse. Eso es una barbaridad desde el contexto bíblico, del contexto de él, no bíblico, del contexto que él les explica. Dice, son personas predestinadas, automáticamente estas personas están autosalvadas. Entonces, él está violando lo que es salvación por fe. Fíjense bien, aunque él diga que los medios, pero él ya dice que ya están predestinados. Ahora, la Biblia habla en Romanos 8:29, que ya le voy a refutar ese versículo, pero ahí está hablando de personas, el Señor, que justificó, glorificó, de personas que sabía que le iban a recibir en sus corazones, y el mismo contexto bíblico de Romanos 8:29 lo dice claramente. Entonces, eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento, como en muchos pasajes bíblicos que ellos tuercen. Por ejemplo, lo de los vasos de ira que fueron creados. Ahí está hablando de creación, no está hablando que Dios hizo personas para que se fueran al infierno. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿de qué habla? Ahora, las personas que se van a perder no fue porque Dios los predestinó a perderse, sino porque esas personas amaron más a las tinieblas, como dicen las Escrituras. Entonces, yo sí tengo un contexto bíblico, él tiene que tergiversar los pasajes bíblicos para demostrar un Dios falso. Fíjense bien, dañando una de las cosas más bellas que tiene, las características más hermosas que tiene nuestro Dios, que es el amor al hombre. El amor que tiene nuestro Dios es un Dios de amor. Y la Biblia lo dice claramente, que nuestro Dios no vino a condenar. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo está peleando aquí con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy poniendo a pelear las palabras que dijo nuestro Dios con las palabras que dice Calvino. ¿Por qué? Porque ellos siguen una postura de Agustín Hipona, de una postura de doctrina oral de hombre que no tiene ningún fundamento bíblico. No hay ningún pasaje bíblico que me diga de eso, y todos los versículos que él agarra simplemente los saca de contexto. Si ustedes leen cada uno de los pasajes y apuntan los versículos, hermanos, les hago un reto a todos los reformados. Agarren esos versículos que ha usado Luis Alfinger el día de hoy y léanlos en contexto, para ver si es cierto la interpretación de él, porque los pasajes los está torciendo. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Saben por qué pasan? Porque no leen la Biblia en contexto. Pasa de la misma manera como pasa en los católicos. Como yo les decía en Eclesiastes capítulo 9, del versículo del 1 al 6, donde nos dice claramente que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Fíjense bien, porque es mejor perro vivo que león muerto.
porque todos los que viven han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca tendrán parte en todo aquel que se hace debajo del sol. Fíjense bien, este pasaje bíblico también les ayuda para la intersección de santos, de católicos, intersección de María y todas esas locuras que enseñan los católicos también como reformados. Ahora, los reformados creen en nuevas revelaciones, hermanos, y no es que yo le esté levantando falacias ni muñecos de paja. No, ellos creen en nuevas revelaciones porque esas revelaciones no están en la Biblia. Ningún apóstol enseñó que la salvación es por predestinación. Ellos ya cambiaron lo que dice la gracia, que la Biblia dice que es por gracia que somos salvos. No, pero ellos dicen que es por predestinación. Ellos dicen, no, Dios no hace excepción de personas, pero sí escogió un grupo de personas. Por el amor de Dios, decídense. Sí, claramente usted me está haciendo un Dios que hace excepción de personas. No tape el sol con un dedo. Por el amor de Dios, no somos ignorantes. Entonces, claramente usted está mostrando un Dios tosco que ahorita odia y después ama. No, señor. La Biblia es bien clara y dice claramente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice que yo estoy a la puerta y si alguien, fíjate bien, si alguien abre esa puerta, yo entraré y cenaré con él. Entonces la Biblia sí es clara en sus escritos y me deja ver a mí que lo que yo estoy diciendo, tengo la razón, tengo contexto bíblico para decir lo que yo estoy diciendo. No me lo inventé yo. Ahora, dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, fíjense bien, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como Juan 1:12 dice que a todos los que recibieron, a todos los que le recibieron. Bueno, vamos a parar el tiempo. Moncada ahí perdió la conexión. Vamos a parar el tiempo. Le quedaba un minuto. ¿Cuánto tiempo le quedaba a mi hermana? Un minuto. Aquí vamos a presentarlo. Ok, vamos a esperar. Yo le paré el tiempo. Él perdió la conexión. Está en 13 minutos 59 segundos. Aquí volvió Moncada. Disculpen, hermano, tuve un problema ahí con el internet, pero bueno, ya me volví a conectar. ¿Se escucha bien, hermano? Sí, te queda un minuto a lo justo, Moncada. Un minuto, adelante. Bueno, voy a terminar con esto. El día de hoy, hermanos, yo les he puesto y estudien estos versículos, escojan, porque aún, escúcheme bien, hasta estando, incluso estando equivocado, es mejor creer lo que yo creo a creer lo que los reformados creen. Y con esta reflexión lo voy a dejar yo y voy a seguir después refutando las cosas de que dijo hermanito Luis Alfinger. Lo voy a refutar en mi tiempo de refutación. Entonces, hasta por lógica, hermanos, es mejor creer lo que yo creo que creer lo que creen los reformados el día de hoy, porque yo estoy mostrando el amor de Dios y yo estoy mostrando textos bíblicos, Biblia, no estoy mostrando doctrinas de hombres inventadas por hombres. Y reto a los reformados y a las personas que quieran que agarren todos los textos bíblicos que ha usado Luis Alfinger hoy y que lo saquen en el contexto, lo lean dentro de su contexto bíblico a ver si dice lo que él dice. Así es sencillo, le hago un reto. Ustedes no pueden seguir torciendo las escrituras. Muchísimas gracias. Tiempo, César Moncada. Tuviste 15 minutos y 58 centésimas. O sea, un buen manejo del tiempo han tenido ambos. Vamos a pasar ahora a la parte de la contrarrefutación. Cada uno 10 minutos. Y le toca el turno a el hermano Luis Alfinger. Vamos a poner el cronómetro nuevamente en 0. Aquí lo presentamos. Y cuando guste, puede comenzar. Amén, mi hermano, tiempo. Entonces, vamos a comenzar de atrás para adelante. Bueno, amén. Bueno, el hermano es universalista, ¿no? Ya yo lo había dicho. Dice que Dios ama a toda la humanidad y por ende todos se tienen que arrepentir porque el amor de Dios, utilizar el amor de Dios bajo falacia de ad misericordia. ¿Por qué? Bueno, yo iba a comenzar por Apocalipsis, pero vámonos a Juan 3, ¿pues? Vamos a leer el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo no estoy negando los medios. Yo dije que los medios existen. Entonces dice en la última parte, la última cláusula de este versículo,
no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lo dice en tiempo presente, no lo está diciendo en tiempo futuro. Vuelvo y lo repito. Estoy leyendo Reina Valera, por si acaso. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Dónde quedó el amor de Dios? Ay, Dios. Claro, porque no puedes poner a luchar el amor de Dios contra la justicia de Dios. El atributo de amor es uno y el atributo de justicia es otro. No pueden colocar a pelear los atributos. Bueno, ahora sí, vámonos entonces, vámonos a 8:28 de Romanos. Voy a leerlo. Yo le dije al hermano César que esta vez no iba a ser tan. Traje mis caramelos, pero no mucho. Dice, porque los que de antemano conoció, porque sabía que iban a tener fe. No, hay una coma. Porque los que antes conoció, porque sabía que se iban a arrepentir. No, el versículo no dice así. Porque los que antes conoció también los predestinó. Así es que dice el versículo. Entonces no podemos poner a inventar el versículo, no tiene nada que ver con contexto. Contexto, vámonos a Eclesiastés. Primero y principal, vámonos al contexto bíblico. Son dos pactos, ¿verdad que sí? El pacto de la gracia y el pacto de la ley. Eclesiastés está en el Nuevo Testamento. No, vámonos entonces a la división de la Biblia en el Antiguo Pacto. Eclesiastés está en un libro doctrinal, como Efesios, como Romanos. No, tampoco. Eclesiastés es un libro poético serpiciente. ¿Qué significa eso? Son libros como Job, son libros como Salmos, que eran canciones, son libros como Proverbios, que eran consejos. Ya por ahí voy matando los piojitos. Es un decir, un modismo venezolano. Bueno, véanse bien, aún hay esperanza para todo aquel que está en los vivos. Ok, ¿dónde está la palabra salvación? Aquí tengo una concordancia. No la leí. Cuando dice Eclesiastés o cualquier versículo de estos, le está hablando a los judíos, lógicamente, que creían en Yahweh. Por lógica, el pacto, estoy diciendo por lógica, Fe y Razón se llama el canal. Por lógica, el pacto era el pacto de la ley. Cuando le manda a obedecer, ¿qué le está mandando a obedecer? Los 613 mandamientos que nadie podía obedecer. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, habla solamente lo que sucede, que él ve de todo aquello que dicen tener sabiduría, de todo aquello que el hombre trabaja. Lo estoy diciendo como poema, pero al final eres polvo. Al final es una sola cosa. ¿Cuál es la sola cosa? El capítulo 11. Bueno, en el versículo que él dice, o en el contexto que él dice, no veo la palabra salvación. Entonces, bien explicado, tenemos que explicar los contextos, no solamente decir que está hablando de salvación en eso, sí está hablando de que el hombre tiene tiempo para arrepentirse mientras que esté vivo. Nosotros no negamos el arrepentimiento del hombre, nunca lo nego. Entonces, aquí dice, aún hay esperanza, lógico, para todo aquel que en él cree. Ok. Vamos derribando muñequitos de paja. Vámonos entonces para otro versículo. El de Juan está listo. ¿Por qué? Porque está bien, Juan 3:16, pero todo el mundo se arrepintió. O sea, cuando dice todo el mundo, hay 4 tipos de mundos. Bueno, hay algunos que dicen que hay 7. En Juan, Cosmo, en el Evangelio de Juan, siempre habla de varios tipos de mundo, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a ir desechando esto. ¿Aquí de qué me está hablando? De aquellos que se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque lógicamente, mira, viene hablando primero el nuevo nacimiento a quién, a Nicodemo, ¿verdad que sí? Entonces más adelante Nicodemo no entendió, ya tú sabes, ya sabemos todo eso, el contexto habla de eso, porque tú dices que yo no hablo de contexto. Entonces le dice algo muy bien dicho que dice, el viento sopla de donde quiere y a dónde va. Y oímos su sonido, pero no sabemos de dónde viene y a dónde va Nicodemo. ¿Entiendes por qué? Porque el que es nacido del Espíritu Santo, que da el don de fe, Efesios 2:8, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Juan 3:16, yo no sé, él dice que todo el mundo, Tito, capítulo 1, este es mío, este para que lo anoten. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Ay, Dios, pensé que decía conforme a la fe de todo el mundo. No, y al conocimiento pleno de la verdad que según la piedad. Ok, a la esperanza con la vida eterna, el cual es Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos eternos, Efesios capítulo 1, pero lo estoy diciendo en Tito. Uy, predestinación. Bueno,
Apocalipsis, creo que es el único que me falta. Apocalipsis capítulo 3. Uy, Dios, estoy a la puerta y llamo. ¿Qué hacemos? ¿Le abrimos o no le abrimos? Señor, puede ser que te abra. Mira, son 7 iglesias, ¿verdad? Contexto histórico. Son 7 iglesias. ¿Qué tenemos de las 7 iglesias en el capítulo 3? Tenemos a Sardis, tenemos a Filadelfia, tenemos a la Odisea. ¿De qué le está hablando? A la Odisea. De las 7 iglesias, ¿cuál es la peor? La Odisea. Verso 16. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca, le dice el Señor. ¿Qué tenemos entonces? Versículo más adelante, el 19. Yo reprendo y corrijo a los que amo. El amor de Dios, qué bueno eres, amor de Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. Después que le dice que se arrepienta, le dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es el problema? No tenemos ningún problema. Simplemente es leerlo bajo un contexto histórico, que la Odisea no recibe ninguna satisfacción, ningún galardón, como Filadelfia, que las demás iglesias, además que fueron reprendidas duramente, igual que la Odisea, pero la Odisea no recibe ningún beneficio. ¿Qué tenemos también por aquí? Vamos a ir leyendo entonces. Universalismo, condenación. No, ya va, un momento. Dios no anda mandando a nadie para el infierno. Dios manda al infierno, textualmente lo dijo. No, yo no sé dónde lo dice la Biblia. Yo he leído la Biblia completa y ahí yo no he podido leer ahí que Dios manda gente para el infierno. No lo dice. Ya leí Romanos 8:29 y ahí no dice nada de que Dios conoció porque sabían que iban a creer. No, ahí no lo dice. ¿Creemos en el libre albedrío? Sí lo creemos. Ahora, ¿tú crees en la depravación total? Porque entonces quiere decir que la expiación limitada la estás colocando como que si fuera predestinación. Bueno, mira, esos son eslabones que van juntos, ¿verdad? Que se llama los 5 puntos del Tulí. Ok, está bien. Cánones de Dort. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si tú me dices entonces solamente amor de Dios, se te olvida que hay depravación total, ¿verdad? Y dijiste que era un universalista. ¿Por qué? Porque tú dices que todo el mundo se arrepiente, que todo el mundo se va a arrepentir. Dijiste varias veces, según de Timoteo 3:16. Eso está bien. El amor de Dios. El amor de Dios. Falacia de generalización. ¿Cuánto me queda, mi hermano? Ok, una falacia de generalización completa. Los calvinistas dicen, pero a ti se te olvida que John Lennon no es teólogo, él debate contra los ateos. Es muy buen exponente, apologeta en contra de los ateos. Se te olvida que hay un gringo llamado James Wayne o James Wayne. Y también se te olvida que el inglés Charles Spurgeon son calvinistas. ¿Y de quién estoy hablando yo? De teólogos. Exactamente. Cuando nombro a esta gente es porque el príncipe de los predicadores era Charles Spurgeon. Cuando nombro a James White es porque él es, digamos, una de las grandes eminencias de la teología. Es calvinista, por cierto, pero yo no vengo a predicar, yo no vengo a hablar del calvinismo, yo vengo a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las falacias autosalvados. ¿Se te olvida el don de fe? No, yo no estoy hablando de autosalvados porque el hombre se tiene que arrepentir. Dios manda al infierno. No. Falacias de misericordia. Creo que ya lo dije todo. Un minuto. Acepción de personas. Bueno, acepción de personas. Dios hace excepción de personas. Bueno, yo leí Romanos capítulo 9. Leí en Romanos capítulo 9 creo que 5 versículos. Tú estás ahorita en todo tu derecho de derribarme según de Tesalonicenses, Romanos capítulo 9, Efesios capítulo 1. Ahorita tienes que derribarme Juan capítulo 6. ¿En cuánto? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Tienes que argumentar en contra de todos los versículos que yo he dicho, que fueron creo que 15, 14 por ahí. Bueno, yo los leí, espero que lo derribe. Entonces, ¿qué tenemos? Un Dios que hace excepción de personas. ¡Wow! ¡Qué Dios tan malévolo! Pero ese Dios es amoroso. Bueno, hasta aquí lo dejo, mi hermano. ¿Está bien? Te detuviste en 9 minutos 45 segundos. ¿Quieres aprovechar los segundos que te faltan? 15 segundos. No, mi hermano, está bien. Muy bien. Gracias. Entonces, en 9 minutos 45 segundos, un muy buen manejo del tiempo. Vamos a restablecer el tiempo y vamos a darle ahora sus 10 minutos al hermano César Moncada. Cuando esté listo, comienza, hermano. Estoy listo, hermano. Adelante. Bueno, vamos a empezar rapidito. Vamos a empezar rapidito primeramente al mismo versículo que dije que no podía derribar. Hizo un muñequito, lo rodeó el versículo, pero no lo refutó.
sino que mencionó los dos pactos. Eso es risible. Mencionó los pactos cuando dice el Señor que no venía a quitar la ley, sino que a confirmarla. Da risa eso, sinceramente. Qué problema. Bueno, vamos a leer de nuevo el pasaje bíblico. Si le gusta que le den duro, pues le voy a seguir dando. Señor, el problema es que aquí está hablando de todo tipo de persona que está bajo el sol, dice aquí. Todo. Dice que todo, absolutamente para el impío, para el bueno, para el no limpio, para el que no sacrifica, para el bueno, para el malo, para el que peca, para el que no peca. Y dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez de su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos, dice. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea, usted no puede decirme aquí que este pasaje bíblico es algo poético o es algo que es risible, sinceramente, es risible. Dice, porque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces queda completamente refutado en ese pasaje bíblico. Ahora, dice que hay hombres predestinados para la perdición. Señor, el Señor sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Y esos son los vasos de ira. Pero a esas personas se van a perder porque amaron más a las tinieblas, el pecado. No porque Dios los haya predestinado, no haga muñecos de paja. Ahora él hace una falacia de... hizo un muñequito de esos de paja y dijo que yo era universalista. Eso es gracioso. Cuando yo he expuesto claramente en Juan capítulo del 16, 17, 18, 19, que las personas que tienen fe y que reciben al Señor, el Señor los recibe en sus corazones. Entonces el punto de conflicto, Señor, ubíquese. El punto de conflicto no es aquí que yo crea que todas las personas son salvas, sino que pienso que el Señor Jesucristo murió por todos, pero únicamente se aplica en las personas que tienen fe y que le van a recibir en sus corazones. Usted está peleando con el Señor Jesucristo porque esas son palabras de Dios, no son palabras mías. Entonces, le expliqué en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, lo rodeó, no lo pudo refutar. Bueno, es risible, me da algunos pasajes bíblicos de los de vasos de iras, que estos obviamente por el corto tiempo no puedo leerlos. Si este debate yo le diría de 3 horas, Señor, yo le refuto cada uno de los pasajes bíblicos que usted utiliza. Y lo reto que hagamos un debate sin límite de tiempo en mi canal, fíjese bien, y cada uno de esos pasajes que usted utiliza, cada uno le voy a sacar la interpretación correcta. Ya voy a empezar a agarrar todos los versículos y lo voy a hacer en mi canal, ya va a ver. Ustedes por estar engañando a la gente, por no leer en los contextos, por seguir defendiendo doctrinas orales de hombre y no estudiar los pasajes dentro de su propio contexto. Ahora, Señor, yo nunca he dicho que la salvación va a ser para todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que el hombre se pierde por la propia maldad en sus corazones, no porque Dios no le haya dado la oportunidad de salvación. No haga muñecos de paja, que la gente se da cuenta. A la gente no la va a engañar. Ahora, rodeó el versículo, no pudo responder porque se quedó sin respuesta. Rodeó y dijo que era poético, que eran los pactos. Eso es risible. Dice que ¿dónde está la palabra salvación? Ahí dice. Señor, ¿de qué está hablando ahí? Que si aún hay esperanza, ¿de qué cree que está hablando? ¿De qué tipo de salvación está hablando? Para los que están vivos, o sea, ¿de qué salvación usted cree que se está hablando cuando dice que aún hay esperanza cuando están vivos? Aquí, o sea, ¿de qué salvación cree que se puede estar refiriendo ahí? Se está refiriendo a la salvación eterna, por el amor de Dios. Eso no necesita ni siquiera hacer interpretación. Está bien claro, Señor. No hay manera de refutar ese versículo. Ahora, vamos a pasar a otro pasaje bíblico que está en Juan, capítulo 1, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Esto es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos, porque esto se tiene que acabar, hermanos. No podemos seguir a esta gente permitiéndole que sigan torciendo las escrituras, engañando a las personas. Y vamos a ver qué dice. Dice el Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 2 al 3. Dice, y la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, dice que no solamente la propiciación de los pecados, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
y en eso sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra y esté verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En eso sabemos que estamos en él. Entonces, aquí es lo que está diciendo, que la propiciación de los pecados es para todas las personas, pero no todas las personas lo van a recibir. Obviamente no lo van a recibir, ¿por qué? Por la maldad, porque amaron más al pecado. No porque Dios no les haya dado la oportunidad. Eso la Biblia no lo dice. Y es algo que usted sabe. Ahora vamos rapidito a lo que es Romanos 8:29. ¿Cómo sacan de contexto ese versículo? Por el amor de Dios, por no leer los pasajes bíblicos los calvinistas. ¿Cómo sacan de contexto ese pobre versículo? Ese versículo es tan fácil para mí refutarlo. Y vamos a ver, ahí dice claramente que son personas que el Señor miró, que en su omnisciencia, a los que antes conoció. Y sabemos que los que aman a Dios, lea el versículo en contexto, Señor. Deje de sacar de contexto los versículos. Ahora, obviamente los otros pasajes bíblicos no se los voy a poder explicar. Tal vez se los pueda explicar en el otro versículo. Romanos 8:29, vamos a ver, porque lo ha agarrado como jueguito. Los reformados siempre agarran este versículo para torcerlo. Y vamos a ver, dice, Romanos 8:29 dice, vamos a leerlo desde el 27, dice, Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que los que aman a Dios, únicamente las personas que aman a Dios, Señor, las personas que el Señor sabía que le iban a servir, si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice, a los que antes conoció. ¿Qué está hablando? Y el mismo, fíjese bien, el mismo MacArthur dice ahí que está hablando de omnisciencia, que el Señor está hablando que miró a las personas, o sea, que sabía que esas personas le iban a recibir en sus corazones. Hasta el mismo calvinista lo dice, uno de los eruditos calvinistas lo dice, qué gracioso. Entonces, ahí está hablando, Señor, ¿de qué? Porque los que antes conoció, está hablando de omnisciencia, el Señor, y no significa que el Señor sabía, sino que aquí está apuntando claramente que esas personas predestinadas que usted está hablando de la predestinación que está hablando las Escrituras, esas personas que el Señor sabía que le iban a recibir en sus corazones. Y no quiere decir que ellos están comprando la salvación, no haga falacias. O sea, yo puedo vivir 1.000.000 de años haciendo obras buenas y eso no me hace merecedor de la vida eterna. Entonces es un muñequito de paja que ustedes se han hecho para destruirlo. La salvación es únicamente de Dios, es un don de Dios. Ahora, el medio para recibir la salvación, Señor, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice claramente, por medio de la fe. O sea, es como que usted vaya y yo le regale a usted $100 y los ponga en un banco en su país y ese banco le sirve como un medio para recibir el dinero. Pero no significa que el banco le regaló el dinero. Bueno, la fe es exactamente el mismo caso. Cuando usted recibe la salvación, no contribuye a la salvación. Aprenda eso. En vez de estar leyendo tanta teología barata, doctrinas de hombres, porque ustedes sacan sus nuevas interpretaciones. Son nuevas interpretaciones. ¿Por qué? Porque no están en la Biblia. Todo, usted se va más allá de lo que dice la Biblia, por no leer el pasaje bíblico. Un minuto. Muchas gracias. ¿Todavía me queda un minuto o...? Un minuto. Ah, bueno, mire, señor, ahí en ese pasaje bíblico jamás lo vuelva a leer, jamás vuelva a decir eso. Léalo desde el 26, lo reto a que lo lea desde el 25, desde el 20. Léalo dentro de su contexto, jamás vuelva a sacar de contexto Romanos 8:29, ¿ok? Nunca más vuelva a hacer eso, ¿eh? Le queda completamente refutado la predestinación calvinista. Nuestro Dios es un Dios de amor, Señor. Ahora, los vasos de deshonra que está hablando, vasos de ira, son personas que se han perdido por su propia maldad en su corazón, no porque Dios lo haya predestinado a perderse, Señor. La Biblia nos deja bien claro. Tiempo. Ahora, cuando dice, bueno, gracias. Tiempo, aquí. 10 minutos a lo justo, ¿eh?
10 minutos a lo justo, 10 minutos, o sea, un buen manejo del tiempo. Vamos a restablecer ahora el cronómetro y vamos a pasar a la parte de, vamos a detener y vamos a pasar a la parte de 2 preguntas y 2 respuestas, 2 preguntas para cada uno, obviamente. Cada pregunta formulada en 1 minuto, cada respuesta formulada en 2 minutos, 2 minutos. Muy bien, vamos a pasar a ese segmento. Comienza el hermano Luis Alfinger con su primera pregunta. Adelante. Mi hermano, te puedo preguntarle a los dos si están dispuestos a 3 preguntas. Claro, con su debido tiempo y contraargumentación. Tengo 3 preguntas. Si César quiere, claro. Si el hermano César Moncada quiere aumentar una más, porque quedamos en 2 preguntas por razones de tiempo. César, ¿qué dice? 2 o 3 preguntas. Acepto, hermano, claro que sí, acepto. Muy bien. 3 preguntas. Comienza el hermano Luis Alfinger. Adelante, 1 minuto. Ok, mi hermano, esta pregunta es solamente pregunta, nada de argumentación. Escúchala bien. ¿Quién se subordina? ¿La omnisciencia a la presciencia o la presciencia se subordina a la omnisciencia? Esa es la pregunta. Muy bien. Detenemos el cronómetro y le damos ahora a César Moncada que responda. Adelante. Bueno, es una pregunta que realmente le está buscando doble sentido, pero vamos a contestársela. Mire, hermanito, lo que usted está exponiendo aquí sobre que se está subordinado una cosa con la otra, nada está subordinado a la voluntad de Dios. Dios ha dejado decretado sus mandamientos en las escrituras. Usted no puede poner cosas que no están en la Biblia. No puede decir que la salvación es por predestinación cuando la Biblia dice que es por gracia, que es un regalo de Dios. Entonces, a mí me parece deshonesto de su parte de usar versículos, sacar de contexto el mismo versículo, dándole yo la explicación de un versículo, y después de que yo leí Eclesiastes capítulo 9, del versículo del 1 al 6, al 5, yo se lo expliqué claramente, y como le he explicado Romanos 8:29. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué omnisciencia? El Señor ha hecho sus estatutos ahí. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en lo que dice la Escritura, Señor. No, yo no me puedo inventar lo que no está en la Biblia. Así es sencillo. Ahora, mire, le voy a dar otro pasaje bíblico para que vea que no solo uno tengo. Dice, la justicia, Romanos capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos, fíjense bien, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense bien, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Porque no hay diferencia, Señor. No hay diferencia. Tiempo. Muchas gracias. Muy bien, 2 minutos a lo justo. Ahora la contrarrespuesta del hermano Luis Alfinger. 2 minutos, adelante. Ok, me quedé pensativo cuando comenzó y dijo, Dios decretó. Dios decretó. Mira la pregunta es esta. Ustedes siempre, y cuando estoy diciendo ustedes, estoy hablando de los arminianos y los wesleyanos, ustedes siempre identifican la omnisciencia de Dios con la presciencia. Entonces, no. Existe omnisciencia de Dios, un atributo de Dios que conoce todo. Y existe presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? El preordenamiento de Dios, según los versículos que hemos leído. Entonces me quedé pensativo cuando dices Dios decretó. ¿Qué decretó? Cierto que decretó predestinación. Bueno, me estás dando la razón. Cuando lees Romanos capítulo 3, sí, estamos hablando de justificación por fe. Romanos capítulo 3, versículo 22. Eso está bien. Y estamos hablando que también tienes ese conocimiento de la corrupción del hombre, Entonces estamos de acuerdo en la corrupción del hombre y que sí, Dios es que justifica por medio de la fe, lo cual viene hablando Romanos capítulo 3 en esos versos, exactamente.
Entonces, ¿qué decretó Dios? La predestinación, eso fue lo que decretó. Efesios capítulo 1, versículo 4, exactamente, eso fue lo que Dios decretó. Me estás dando la razón, sin querer queriendo como el Chavo del 8, me estás dando la razón. Eso fue lo que decretó Dios, ahí lo tienen. Entonces, creo que es todo. Efesios capítulo 5, perdón, verso 1, 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos. ¿En qué momento fue eso? Antes de la fundación del mundo, dice el versículo 4, escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Me lo sé de memoria, creo. Habiéndonos predestinado, decreto divino, amén. Listo. Tiempo, 1 minuto 41 segundos. Vamos a la segunda, vamos a la pregunta que le corresponde ahora a César Moncada, su primera pregunta, perdón. Restablezco, adelante César Moncada. Quiero que me conteste honestamente lo que le voy a preguntar, por favor. Al Dios decretar personas que son predestinadas automáticamente y no proveer los medios a toda la humanidad, fíjese bien, a no darle el don de fe a todos los seres humanos, ¿no estamos siendo a Dios culpable de que esas personas se vayan al infierno? Conteste honestamente, si Dios escogió un grupo de personas para que automáticamente esas personas fueran salvadas, entonces, ¿se olvidó de las otras para que se fueran al infierno? ¿Las predestinó para que fueran al infierno? Conteste, por favor. Muchas gracias. Ok, vamos a restablecer el tiempo. Adelante con su respuesta, 2 minutos. Vamos a segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? 2:13, ¿verdad? Vamos a leerlo entonces. 2:13 dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Ahí no dice respecto a los que han sido condenados, dice de vosotros. Tampoco dice tenemos que dar gracias a Dios que anda condenando gente, no dice eso. Amados en el Señor, amados por quién, por el Señor, ¿verdad? De que Dios haya escogido a los que se iban a condenar, no, ahí no lo dice, siempre está hablando en el término hacia nosotros. Entonces, ¿qué dice? Desde el principio de la salvación, ok, mediante la santificación del Espíritu Santo, amén, y la fe en la verdad. El verso 14 dice, a los cuales llamó mediante nuestro evangelio. Esos son los medios para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me llama la atención es que dice en el versículo 13 que Dios, ¿qué pasó con Dios? Dios nos llamó, nos escogió, ¿verdad? Ahí lo dice. Entonces, cuando él delega que emocionalmente, parece que estamos viendo las emociones, no sé, debe ser que hoy es Día de las Madres, debe ser por eso, moviendo emociones. Dios condenó gente, no puede ser que Dios haya condenado. Bueno, yo no estoy diciendo eso, la Biblia no lo enseña. Estamos hablando desde ese punto de vista. Bueno, también habría que leer Romanos capítulo 9, pero no es el tema. Ese no es el tema y tenías que tú argumentar en Romanos capítulo 9, más no hacerme este tipo de preguntas. Hasta aquí lo dejo. Tiempo, 1 minuto 28 segundos. Vamos a restablecer, vamos a dar la contrarrespuesta de César Moncada. 2 minutos, adelante. Bueno, vamos a responderte Romanos 9. Primeramente quiero aclararte que yo sé que desconoces que en Romanos capítulo 9 está hablando de la elección de Israel. Luis Alfinger, lee el contexto, lee el capítulo completo, por el amor de Dios, léelo desde el 1. Te reto a que lo lees, ahí está hablando de la elección de Israel. Cuando habla de vasos, cuando habla de cosas. Entonces, claramente tú lo que estás exponiendo aquí, no pudiste preguntar, fíjate bien, lo que yo te pregunté no lo pudiste ni siquiera contestar. Ni siquiera pudiste contestar. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo culpable a Dios del pecado. Inmediatamente que tú dices que Dios dejó predestinadas personas a perderse, fíjate bien, tú estás diciendo que Dios creó, es el autor del pecado. No importa cómo lo trates de tapar, ustedes los reformados distorsionan el carácter de Dios. O sea, están diciendo que Dios predestinó personas a perderse al olvidarse de aquel grupo. ¿Cuál? La Biblia no dice eso, Señor. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos. Y yo se lo he enseñado con versículos, con contexto bíblico. Usted no me ha podido mostrar nada. El mejor versículo que usted ha dado fue Romanos 8:29 y quedó totalmente destrozado. Ni siquiera lo volvió a tocar porque o sea, se le quedó completamente refutado. ¿Por qué? Porque usted ni siquiera había leído dentro de su contexto. Yo le di dos pasajes bíblicos más claves, no los pudo contestar. Entonces, dése cuenta que el que tiene aquí las cosas, el contexto bíblico, que ha leído pasajes bíblicos soy yo, no usted.
Ahora, no voy a seguir explicando lo mismo, porque usted está diciendo que Dios, fíjese bien, predestinó personas a perderse al infierno. Eso está diciendo usted. Cuando la Biblia dice claramente que nuestro Señor Jesucristo murió por todo el mundo. Ahora, no significa que yo sea uno universalista, no, Señor. Se trata de que las personas que le reciben. Tiempo. Muchas gracias. 2 minutos, 2 minutos. Vamos a la pregunta de Luis Alfinger, su segunda y última pregunta. Vamos a restablecer el tiempo. Adelante. No, mi hermano, son 3 preguntas. No, disculpa, yo sé que te quiere ir. Tranquilo. Son 3, exacto. Estaba con el guión anterior. Adelante, adelante. Claro. Mira, quiero que responda esta, nada más y después la otra que va a ser un strike, el tercer strike. Mira, escucha la pregunta. ¿Los predestinados escogidos pueden pasar a ser condenados? Esa es la pregunta. Si quiere repetirla, tiene suficiente tiempo. Ok, mi hermano César, para que la escuche. Bueno, creo que sí la escuchaste. Mira, la pregunta es esta. ¿Los predestinados escogidos pueden pasar a ser condenados? Muy bien, adelante César Moncada, 2 minutos. Los predestinados que hablan las Sagradas Escrituras obviamente no se pueden perder, porque el Señor en su omnisciencia dice que están salvos. Pero aquí el punto de conflicto no es ese, Señor. El punto de conflicto es que usted dice que Dios predestinó personas a perderse. Ahí es donde está el problema, que el Señor Jesucristo no murió por toda la humanidad. Entonces el punto de conflicto aquí está en de que usted está diciendo que Dios es el autor del pecado y no el hombre. ¿Por qué? Porque si Dios no le dio la capacidad al hombre de entendimiento entre el bien y el mal, usted le quita la responsabilidad al hombre y se la da a Dios. Es tan simple y tan sencillo que se entiende las cosas. La suma de 2 más 4 es 6, Señor. Y 4 más 2 es igual a 6 también. Entonces usted está exponiendo a un Dios que hace acepción de personas, que creó el pecado, que es el autor del pecado, y le quita la responsabilidad al hombre y pone una excusa. Puede llegar un hombre y decirle a Dios, ¿sabe qué? Yo no estaba predestinado a salvarme, estaba predestinado a perderme. Ahora, cuando dice Dios que se pierden por su propia voluntad, entonces usted sí le pone la responsabilidad al hombre, pero usted le quita la responsabilidad al hombre y se la da a Dios. Entonces, ahí es donde está el problema, Señor. Entonces, su posición está lesionando lo que es la característica más bella que tiene. Dice Dios es justo, Dios no hace excepción de personas, pero usted ya se inventó, ya ustedes los reformados hicieron un Dios que hace excepción de personas, que es un fascista, clasista. Ustedes crearon una teología totalmente errada que no tiene ningún tipo de fundamento bíblico. Y lo reto a usted que en cada uno de los pasajes que usted utilice, hagamos un debate sin límite de tiempo. Cada uno de los pasajes bíblicos, uno por uno. Fíjese bien de los que utiliza usted. Tanta es mi seguridad que usted no podrá jamás ganar. ¿Por qué? Porque el contexto bíblico lo dice, Señor. Muchas gracias. Ok, 2 minutos. 2 minutos. La contrarrespuesta de Luis Alfinger. Adelante. Ok, mi hermano, cuando tú puedas, hacemos una vigilia un día viernes, escoges un buen moderador en tu canal. Mira, él dijo esto. Escuchen lo que dijo, por favor, todos, porque el hermano tiene casi un montón de gente ahí. No se pueden perder. Welcome al calvinismo. Bueno, está bien, va a decir que no, pero él está afirmando mi pregunta, él está afirmándola. Entonces, bienvenido al calvinismo. Mira, cuando yo te dije mi argumentación, que sé que no la escucharon, ¿verdad? Porque la gente siempre llega a las 2 horas del debate. Yo dije Hechos capítulo 4, ¿verdad? Y lo voy a volver a leer, la responsabilidad del hombre. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo. ¿Quiénes se aliaron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Responsabilidad del hombre. Ahí está la responsabilidad del hombre. Para hacer cuanto tu mano y tu designio había predestinado. ¿Ves que existía la predestinación? Pero la responsabilidad de haber matado al Rey de Reyes, Señor de Señores, está sobre ellos. Lógicamente, ellos se aliaron en contra de algo que ya estaba predestinado. No estamos hablando de robocitos ni de títeres, simplemente que el verso te da a entender que estaba predestinado por Dios que Jesucristo muriera, pero ellos son responsables. Herodes,
Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo, ahí tiene el pueblo de Israel, por si acaso. Y por cierto, lee Romanos capítulo 9, versículo 27. Con eso te lo dejo de tarea, ahí tienes la respuesta, no está hablando solamente de Israel. Creo que dice de esta manera rápido que se me acaba el tiempo. Aunque fuere Israel o el remanente como la arena del mar, serán salvos solamente los que él elige. Bueno, hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Claro, claro. Muy bien, 1 minuto 47 segundos. Restablecemos y ahora la pregunta de César Moncada. Adelante, César. Bueno, ya que no pudiste contestar la primera, vamos a hacer la otra pregunta. Desde tu concepción, Luis Alfinger, si Dios predestinó personas a salvarse, ¿qué sentido tiene predicar el evangelio si esas personas ya se van a salvar? O sea, están automáticamente, no tiene ningún sentido. Dime, contéstame. Ok, restablecemos. 2 minutos, Luis Alfinger, adelante. Mi hermano, esa pregunta me gusta, ese muñequito de paja, porque es el que siempre hacen en todas las redes sociales. Mira, entiendan algo ustedes que hacen ese muñeco de paja. Primero y principal, 2 puntos. Primero y principal, eso está en el plan divino de Dios, eso no lo sabemos nosotros. Ese decreto lo hizo él antes de la fundación del mundo, o sea, eso no lo manejamos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a los medios de predicación? Tú le tienes que predicar a tu familia para que se arrepienta, porque yo no sé el plan divino de Dios, eso le queda a Dios, ese plan divino. Lo segundo, como dije en mi argumentación, nadie anda con una gorra diciendo soy elegido o soy predestinado. Nadie anda con una franela, con una pancarta diciendo predícame a mí que soy predestinado. Entonces ese muñeco de paja de que están siempre con los misericordia, siempre con la misericordia de que Dios es malo y Dios es amor, pero a la vez es malo. Entonces, primero y principal, eso está en el plan divino de Dios. Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8. Eso está en el plan divino de Dios. Lo que Dios hace nosotros no lo sabemos. Es más, nosotros ni siquiera sabemos quién va a morir mañana y quién de los que está mañana bajo su predestinación son los que se van a arrepentir. Eso solamente lo sabe Él. Entonces tienes a un montón de gente, como tú estabas diciendo, humanistamente, de que todos se salvan, y entonces tienes a la gente que está en el infierno salvo, porque fueron limpios con la sangre de Cristo bajo redención. Entonces los que se fueron para el infierno, porque todo el mundo se arrepiente, porque Él es la propiciación según Juan capítulo 1, capítulo 2, perdón. Entonces todos aquellos que están en el infierno son salvos también, porque fueron limpios con la sangre de Cristo, porque ahí dice todo el mundo, pero resulta ser que le está hablando a cristianos. La carta de Juan le está hablando a cristianos, porque habla de mandamientos y habla del amor de Dios. Ese es contexto histórico de cada cosa. Hasta ahí te lo dejo. 1 minuto 47 segundos. Vamos a restablecer y la contrarrespuesta de César Moncada. Adelante, 2 minutos. Mira cómo es de dañino esta doctrina. Y fíjate bien, no tendría ningún sentido, Luis Alfinger, predicar la palabra de Dios si las personas estuvieran automáticamente predestinadas a perderse o salvarse. Ni siquiera tendría sentido este debate. Fíjate bien, tú has creado un robot y ya estás haciendo culpable a Dios del pecado. Lo sigues haciendo, por más que lo escondas. Estos argumentos que yo hago también los hacen los universitarios, graduados en una universidad, calvinistas graduados en una universidad de Estados Unidos. Hacen las mismas, fíjate bien, las mismas acusaciones que yo le hago al calvinismo. Son las mismas acusaciones. Perdóname, son personas mucho más educadas que tú, estudiadas en una universidad, que dicen exactamente las mismas acusaciones que yo estoy haciendo al calvinismo. Así es que estás totalmente perdido. Sinceramente estás perdido con esa interpretación, porque desde el punto de vista tú estás haciendo culpable a Dios. No importa cómo lo trates de esconder, estás haciendo a Dios autor del pecado. No tiene ningún sentido, Luis Alfinger, predicar la palabra de Dios ni levantar. Y además esta doctrina puede ser destructiva dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque los pecadores van a pensar que están totalmente perdidos. Cuando tú prediques la palabra de Dios, ¿qué le vas a decir? Vengo a predicar la palabra de Dios a ver si usted es predestinado a salvarse o perderse. Por el amor de Dios vas a tener que mentir. Entonces no le vas a poder decir que Dios murió por los pecados de él, porque tú no sabes si es predestinado o perdido. Entonces date cuenta que lo que tú estás exponiendo no tiene ningún contexto bíblico. Ahora, lo que te queda, Luis Alfinger, en el amor de Cristo te lo digo, es rectificar. Lee los pasajes bíblicos, has sido derrotado en esto,
por nuestro Señor Jesucristo, por las palabras de Dios. Tú estás peleando con el contexto bíblico, estás peleando con las escrituras, no con César Moncada, porque el que vino a debatir el día de hoy, el que está debatiendo son las lecturas de las escrituras. Tiempo. Muchas gracias. 2 minutos. Vamos a la siguiente pregunta. Me parece que esta es la última de Luis Alfinger. Adelante, Luis. Está bien, mi hermano, no te preocupes, esta es la última. Mira, yo voy a jugar la misma de ellos, que la que ellos siempre hacen. Esta pregunta es el tercer strike. Mira, dame textos claves donde hablan de esa famosa fe prevista que ustedes tanto hablan. Dame esos versículos, los quiero leer y quiero quedar satisfecho con la respuesta. Esa es la pregunta. Bien, vamos a restablecer. Adelante, César Moncada. Bueno, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor retrasa. Fíjate bien, retrasa, lo tiene como retraso. ¿Por qué? Porque Él retrasa, dice la promesa, para que los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que algunos tienen como retraso. ¿Por qué? Porque Él desea que todos vengan al conocimiento de la verdad. O sea, que le ha dado la oportunidad a todos. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo del 2 al 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces date cuenta que si tú me estás diciendo eso, pues simplemente, ¿cómo es que el Señor quiere que vengan al conocimiento de la verdad si no les ha dado la oportunidad? Luis Alfinger, estás en una tremenda contradicción. Y en ese capítulo, fíjate bien, en ese capítulo tendrías que pelearte. Te estoy dando varios pasajes bíblicos, te he dado varios pasajes bíblicos. Te da varios pasajes bíblicos poderosos que destruyen totalmente el calvinismo. No pueden ustedes seguir. Un hermano, cualquier hermano que use estos pasajes bíblicos, ustedes no jamás van a poder volver a derrotar. Por eso es que en los debates de habla inglesa, te invito a que veas los debates de habla inglesa, han sido totalmente derrotados ustedes los reformados. Están completamente sus congregaciones vacías. Hay una decadencia que están cerrando sus templos. ¿Por qué? Porque han sido derrotados. Porque ustedes están mostrando un Dios que no está en la Biblia. Rectifica, acepta al Señor. Fíjate bien, porque el que está equivocado, si yo me equivoco con mi interpretación no pasa nada, pero si tú te equivocas con esa interpretación, estás totalmente perdido, porque estás engañando a la gente. Imagínate que un pecador que escuche todo esto que tú le estás diciendo, que está predestinado a perderse, va a pensar de esa manera, que está predestinado a perderse y que el Señor Jesucristo no murió por los pecados de él. Entonces date cuenta que lo que ustedes hacen, los reformados, es destructivo dentro de la comunidad evangélica. A ustedes lo que les queda es rectificar. Ya dejen de estar inventando. Muchas gracias. 2 minutos. Respuesta de Luis Alfinger. Adelante. Bueno, no me mostró los versículos, porque estoy leyendo aquí en primera Timoteo 2 y está hablando de la oración respectivamente en su contexto, de que se ore por todos los hombres, porque él habla en una forma de guiar reyes y gobernantes, etcétera, y entonces él les dice, oren por todos ellos, porque esperamos a que Maduro se arrepienta, oren por todos ellos, esperamos que Duque, el colombiano, se arrepienta, etcétera. Esperamos que este tipo allá en Estados Unidos también se arrepiente. Mire, en fin. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que no hay versículos. Sí veo, por ejemplo, Jake White contra Michael Brown, el judío Michael Brown. Ese debate casi Michael Brown me hace llorar, así como este debate. Casi que lloro, ¿vale? Bueno, el otro versículo de Pedro, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tendencia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se arrepienta, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué está hablando? De que la venida del Señor es como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? Que Dios no quiere que la gente se arrepienta. Lógicamente, está hablando que el día del Señor vendrá, será por fuego, la destrucción del universo, etcétera, etcétera. Es un contexto de escatología. Y entonces arrepiéntanse porque Cristo viene. Ese es nuestro eslogan. Entonces ya dejen de escribir tonterías porque ya se está acabando el debate. Falta una sola pregunta y te respondí. Tercer strike. Bien. Vamos a pasar ahora a la última pregunta de César Moncada. Vamos a restablecer el tiempo. Adelante, César. Mi última pregunta, Luis Alfinger, por favor, contéstala. No te vayas por las ramas, te pido por favor que la contestes. En primera de Timoteo, capítulo 2, fíjate bien, del 1 al 6, ¿está hablando de toda la humanidad o está hablando de un grupo de personas determinadas? Esa va a ser mi última pregunta.
Y créeme que no vas a salir bien. Bueno, ahí te dejo. Espero que la hayas entendido. Hermano, que repita el versículo. Dime, el versículo. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo del 1 al 6. Ahí lo tienes. El mismo versículo. Te estoy dando la oportunidad que salga bien en este debate. Dale. Adelante, Luis Alfinger, con la respuesta. Ay Dios, estoy temblando. No sé qué voy a responder. Exhorto pues a todos los hombres que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿A quiénes? A todos los que se van a arrepentir. No. Ya va, un momento. Por los reyes y todos los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible. Exactamente es lo que deseamos. Porque esto es bueno y agradable ante Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿De qué está hablando? Del renglón que viene hablando arriba, exactamente, por los cuales tenemos que orar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí está hablando del plan de redención, de lo que venimos predicando, debatiendo exactamente, el cual asimismo se dio por rescate, por todos los cuales es testimonio de todos los tiempos, para que yo fuese puesto como predicador y apóstol de los gentiles, maestro de los gentiles, por fe y verdad. Entonces, ¿de qué viene hablando? Primero baja los versículos 2, bueno, versículo 1, versículo 2, te está hablando de la oración, te está hablando por quiénes van a orar y te está hablando como una solución de que oremos por todos estos que están en eminencia, por todos estos reyes, para que se arrepientan, porque esta es la voluntad de Dios, que estos gobernantes se arrepientan, para que tengamos una paz y una tranquilidad en cada uno de nuestros países. De eso es que viene hablando exactamente. Ay, ¿qué más quieres que te diga? Ya está, ya se me quitó la tembladera. Dale, se acabó. Ok, vamos a restablecer y ahora la contrarrespuesta de César. Adelante. Mira, Luis Alfinger, acabas de decir que no era para todos los hombres en ese pasaje bíblico. Vamos a leerlo a ver si es para todos los hombres o no es para todos los hombres. Exhorto ante todo que se hagan rogativas y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Todos, absolutamente todos, Señor. Está hablando de toda la humanidad. Aquí está hablando de toda la humanidad. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. El versículo lo dice. Está hablando de toda la humanidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate bien lo que dice. Si el Señor quiere que esas personas vengan al conocimiento de la verdad es porque las ha habilitado para que también para que ellos reciban, pero por la propia maldad de sus corazones se pierden, Señor. La Biblia lo dice claramente. En el 5 te lo vuelve a corroborar otra vez. Mira, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y los hombres, sigue hablando de todos los hombres. A menos que digas que Dios no es mediador solamente, no es Dios de todos los hombres. Está hablando de toda la humanidad, Señor, aquí. Está hablando de que Dios es el mediador de los hombres. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, absolutamente todos, por todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿qué? Aquí está diciendo que murió por todos. Obviamente no todos van a recibir la salvación. ¿Por qué? La causa principal es porque Dios les dio la oportunidad a todas las personas de que recibieran la salvación, pero no lo hacen porque ellos aman más al pecado. Tiempo. 2 minutos, 1 segundo. Concluyeron sus 3 preguntas, sus 3 respuestas y sus 3 contrarrespuestas. Ahora vamos a pasar a su conclusión, que serán de 3 minutos cada uno, y luego vamos a pasar a ya la clausura de este interesantísimo debate. Muy buen debate, debo decir, con mucho respeto a ambos expositores. Luis Alfinger, con sus 3 minutos de cierre, vamos a establecer nuevamente el cronómetro. Dame un momentito. Cuando guste, hermano Luis Alfinger, comience. Amén, mi hermano. Bueno, a él se le hicieron 3 preguntas para concluir, ¿no? De acuerdo a las preguntas. Y mi argumentación, ahí está. Tal vez no la vieron, pero ahí está la argumentación de 15 minutos. Tóquenla, véanla.
destruyanla, pero ahí está la argumentación, no pueden hacer nada. Ahora, en las 3 preguntas que tenemos, se le preguntó sobre omnisciencia y presciencia, barajeó, no sé para dónde se fue, que no sé si Cantinflas regresó, no sé, no lo tocó ni omnisciencia ni presciencia. En la segunda me gustó bastante, en la segunda la de, él dijo exactamente, no se pierden, o sea, los predestinados, escogidos se pierden, se condenan, no se pierden, ok, me diste la razón. Y cada rato utilizar el argumento de humanidad. Deja el título así, mi hermano, tranquilo, porque de verdad creo que sí hablamos de los dos temas. Entonces, cada rato argumentar humanidad, entonces quiere decir que todos deberían de arrepentirse, porque este argumento da a entender de que la humanidad se tiene que arrepentir bajo decreto divino. No estoy argumentando esto espantapájaros, porque es lo que ustedes dicen. Estoy generalizando en todos. O sea, si ahí dice todos se arrepienten porque es decreto divino. Y esos todos, entonces, aquellos que se van para el infierno fueron redimidos porque hay una preposición, o sea, algo así como queriendo decir, ahí dice todo. Y por cuanto dice todo, olvídate de lo que dice los versos anteriores. Bueno, mire, entonces en la tercera pregunta, ¿qué dice? Dame textos de esa fe prevista. Bueno, tú sabes que Pedro dice, tú sabes que Timoteo dice, pero la fe prevista, ¿en dónde está? No la leí, no la pude ver. O sea, mándenmela por ahí por Messenger, la fe prevista. Ya que están utilizando los Messenger, mándenme, yo quiero saber dónde está ese versículo de fe prevista. O fe de aquellos que Dios predestinó, y entonces supuestamente Dios andaba por ahí saltando y vio que fulano se iba a arrepentir, y ese era el que predestinó en el tiempo de Cristo, cuando el fulano se arrepiente. Ese que yo voy a predestinar según esta secuencia de teoría. Entonces no respondió las 3, no la respondió y me dio la razón en una y se volvió calvinista en una, y después tuvo que retroceder, tuvo que decir que no. Y yo di el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28, donde habla de la responsabilidad del hombre. Recuerdo que el tiempo pasa rápido y por eso hablo tan rápido. Entonces ahí lo tienen, hermano. Esa es mi conclusión y creo que no me falta nada. Sí, veo debates en inglés, claro que sí, porque estoy aprendiendo inglés, no te preocupes. Estoy en eso, viendo debates en inglés y me encantan los debates en inglés. Cualquier cosa me pasas alguno para yo poderlo ver por el Messenger, no tengo problema por eso. Y entonces así vamos aprendiendo inglés también. Tenemos entonces esta conclusión de que quedan mis premisas ordenadas e intocables. Aleluya, gloria a Dios. Premisa número 1, decreto divino, el cual él aceptó. Premisa número 2, responsabilidad del hombre. Ahí están los versículos. Fin del dilema. Tiempo, 2 minutos 59 segundos. Muy buen manejo del tiempo. Vamos a restablecer. Y adelante, César Moncada, con tu conclusión. Enciende el micrófono. Adelante. Sí, bueno, empiezo. Bueno, mira, Luis Alfinger, yo te he presentado los argumentos, no pudiste demostrar la supuesta predestinación calvinista. El único versículo que sacaste es Romanos 8:29, que totalmente quedó destruido, refutado, tu interpretación personal que le haces a los pasajes bíblicos. Por lo tanto, tú mencionas de dónde dice lo de la fe prevista. Señor, es que usted no ha leído Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, elegido según la presencia. Ahí lo dice claramente, Señor, que Dios ya los había conocido desde antes. Claramente lo dice. O sea, mira, agarra Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 y bórralo en la Biblia. Eso es risible, sinceramente. Eso te pasa por no estudiar los pasajes bíblicos. O sea, dice que no hay fe prevista. Sí la hay, Señor. Sí está. Ahí está. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia. Bueno, es fe prevista, es lo mismo. Entonces, es risible. Realmente risible. Y otra cosa, que Dios se dio el rescate por toda la humanidad. Entonces, mira, el día de hoy ha sido aplastado por las escrituras, no por César Moncada. La honra y la gloria se la doy a nuestro Señor Jesucristo. Realmente quería hacer este debate para argumentar. Voy a seguir desarrollando. Y no quiero que haya más pleitos entre los hermanos, pero ustedes tienen que rectificar, los reformados. Llegó el momento que dejen de estar fanfarroneando tanto. Agarren las escrituras y se pongan a estudiar y voten ese montón de teoría, doctrina oral que tienen ustedes. Se lo digo en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
sus templos están siendo vacíos, se están quedando sin gente. Y va a pasar lo mismo, también como en la comunidad, ustedes ya no van a poder engañar a la gente. Cualquiera puede bajar un NAT y revisar los textos bíblicos que yo le he dicho. Por más muñequitos de paja que tú hagas, muñecos, no puedes tapar que tú estás culpando a Dios y lo estás haciendo autor del pecado. Luis Alfinger, rectifica por el amor de Dios. Estudia este debate, agarra los pasajes bíblicos y cada uno de los pasajes bíblicos que yo te he dado no se pueden refutar. Nadie puede refutar la palabra de Dios. La Biblia lo dice claramente, que se dio el rescate por toda la humanidad. Obviamente no se van a hacer salvos. ¿Por qué? Porque la maldad en sus corazones, como lo dice Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Entonces explica claramente, dice por qué se pierden. Pero no dice que porque han sido predestinados, como lo enseñas tú. Entonces tú tienes una predestinación que no está en la Biblia. Y Romanos 8:29 totalmente, fíjate bien, afirma lo que yo diga, no te ayuda. Tiempo. Al contrario, te refuta. Tiempo. Te refuta. Muchas gracias. Muy bien, 3 minutos, 2 segundos. Ahora, cada uno de ustedes va a hacer ya la despedida formal. Vamos a dar 1 minuto de despedida formal y bueno, ya ahí entonces concluimos este interesante debate. Adelante, Luis Alfinger, con tu despedida formal. Dios bendiga, mis hermanos. Bueno, los dos debates han sido muy buenos, hermano César, de verdad. O sea, cada vez que debato contigo, de verdad me gozo, hermano. Me gozo cuando tú quieres debate conmigo, tranquilo, no hay problema. Claro, organizadamente, lógicamente. Gracias, hermano Carlos Veloz, primera vez que estoy en este canal. O sea, de verdad me sentí bien, aunque al principio pensé que no se iba a hacer debate por la hora. Pero le damos la gloria a Dios por todo, primeramente. Le damos a la gloria a Dios de que esto se haya hecho. Tenemos diferentes posiciones, pero seguimos siendo hermanos cristianos, cada uno. Es un debate, cada quien da su argumento, cada quien verificará, cada quien tiene su como visión, pero hay unos terceros que sí necesitan escuchar este tipo de argumentaciones. Los terceros son los que están buscando la verdad, no que ya tienen una supuesta cosmovisión ya realizada. Entonces espero que escuchen las argumentaciones, espero que verifiquen, hermanos, con los versículos bíblicos, etcétera, y que sea de bendición. Dios te bendiga, hermano Carlos Veloz. Gracias por esta oportunidad de estar en este canal. Y claro, hermano César, cuando tú quieras me dices para continuar debatiendo. Adelante, César Moncada, con tu despedida formal. Bueno, darle muchas gracias a todos los hermanos que estaban presentes el día de hoy. Los saludo, hermanos. Muchísimas gracias a los que están apoyando y a los que no me apoyan a mí también por estar el día de hoy aquí en este debate. Compártanlo, suscríbanse al canal, hermanos, síganme en mi canal, también yo voy a retransmitir este debate en mi canal. Entonces, también le pido permiso al hermano para retransmitir, ¿verdad?, el debate en mi canal. Y bueno, darle que ustedes estudien los pasajes bíblicos y tomen su decisión, pero siempre bajo un concepto y bajo argumentos bíblicos. Es lo único que yo les puedo decir. No me crean a mí, créanle a las Sagradas Escrituras. Estudien los pasajes bíblicos, hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos. La honra y la gloria se la doy siempre a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tomen lo mejor, hermanos, y desechen lo malo. Y que órenle al Señor para recibir revelación. Porque para leer las Escrituras necesitamos la oración de Dios. Necesitamos, no basta con que yo me esmere leyendo la Biblia. Si yo no le pido al Señor sabiduría, no voy a entender estos pasajes bíblicos. Entonces, ese es mi consejo que yo les digo, que ustedes antes de agarrar las Escrituras, pídanle al Señor: Señor, dime la revelación de este versículo, dame, yo quiero saber. Y órenle al Señor para tener sabiduría. Pero hay que corregirnos. Ese es un mandamiento de nuestro Dios. Y no tenga miedo a decir me equivoqué. No tenga miedo, porque ese es un mandamiento de Dios, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Autocorregirse es un mandamiento de Dios y es un crecimiento que uno tiene espiritualmente hablando. Entonces, rectifiquen lo malo y desechen, ¿verdad? Desechen todo lo que está mal y agarren todo lo que está bien. Bueno, darles muchísimas gracias a todos los hermanos, a mi hermanito Carlos Veloz, Luis Alfinger, darte gracias a ti y a todas las personas que han estado presentes. Muchísimas gracias a los que han estado apoyando. Ha sido un placer estar el día de hoy.
Bueno, ya saben ustedes, yo soy César Moncada, pueden seguirme en mi canal, a César Moncada, canal oficial, como mi segundo canal, Apologista Evangélico César Moncada, y también me pueden seguir en las redes sociales. Se les agradece mucho, muchísimas gracias a todos los hermanos, y más que decir, Dios les bendiga grandemente a todos. Muchísimas gracias, hermanos. Bien, y muchas gracias al hermano Luis Alfinger, quien es bautista de línea reformada y obviamente con argumentos calvinistas, y al hermano César Moncada, quien es evangélico pentecostal, por el tiempo que han dedicado precisamente y principalmente para darle la gloria a Dios, que lo más importante es tocar estos temas con la altura que ellos lo tocaron, y para seguir estudiando las Escrituras, que es lo que el Señor nos pide que hagamos. Y pidiéndoles a los hermanos que compartan este video. Es un debate muy bueno, es recomendable el debate, muy buenos argumentos de ambos, y que nos apoyen dejando su like, comentándolo en la caja de comentarios. También sus argumentos son importantes para poderlos seguir estudiando. Y en nuestro canal yo les deseo, como siempre, que el Señor les bendiga. Será pues hasta la próxima aquí en este espacio Fe y Razón.